Bien, vamos a iniciar. Habíamos visto las funciones hiperbólicas, habíamos hecho algunos ejercicios, habíamos visto las otras funciones, tangente hiperbólico, secante hiperbólico, cosecante hiperbólica y cotangente hiperbólica. Ahora, habíamos quedado en que ustedes investigaban una función, la función potencial, y, y habíamos quedado en que ustedes también demostraban las ecuaciones de Cauchy Riemann en coordenadas conjugadas y coordenadas polares. Habíamos visto estas identidades que no son difíciles de demostrar y habíamos quedado en hablar sobre las funciones inversas. En variable compleja se presentan ciertas particularidades respecto de la interpretación de sus imágenes múltiples. Cuando introducimos los ángulos cofinales, podemos ver que hay múltiples respuestas y eso determina también una interpretación física de las funciones. Fíjense, ustedes han escuchado hablar de los universos paralelos. Pues para poder encontrar ciertas respuestas, debemos hablar de los universos paralelos en ciertos aspectos. Miren, si no, no podríamos imaginarnos una relación de este tipo. Ciertas particularidades muestran la riqueza que tiene la variable compleja para interpretar el universo y eso nos permite entrar en ciertos campos. Cuando entramos en campos de la interpretación de la física, podemos analizar ciertos elementos como los universos paralelos. Ahora vamos a hablar de la función inversa. Eso es a lo que nos referimos al tocar la parte de funciones inversas. Nos referimos a concepto propio de función inversa.
Y vamos a analizar estos casos. Miren, cuando hablamos de función inversa, estamos hablando de la definición. Si tenemos una función de variable y valor complejo y algunos elementos que hay que corregir. Bien, vamos a ver de qué se trata. Si tenemos una función de un conjunto A en los complejos, una función de variable y valor complejo, inyectiva. Existe una única función G de B en los complejos, tal que G o F de Z es G de F de Z y es igual a Z. Dicha función se llama función inversa, o sea, podemos nosotros representarla por F menos 1. Entonces, podemos componer dos funciones, una a la directa y una a la inversa, y vamos a volver al mismo punto. Si llamamos función identidad del complejos en complejos y está definida por I de Z igual Z, Z complejo, esta función G o F, o sea, la composición de la función con la identidad, o digo, la función con la inversa, nos produce la función identidad. Podemos verlo físicamente de esta manera, F menos 1 de F de Z relaciona dos conjuntos de puntos de esta manera. Fíjense, F lleva a Z de Z a W y F menos 1 retorna W a Z. Entonces, la función logarítmica, por ejemplo, el logaritmo de Z es W tal que E a la W es Z, entonces es la función inversa de la función exponencial. Pero aquí estamos hablando del logaritmo de números complejos y no estamos hablando del logaritmo natural. Tenga mucho cuidado en eso. El logaritmo natural solo se define para variable real. Para los que acaban de entrar, muchachos, por favor, tienen que entrar más temprano. Sensiblemente, yo tengo que distraerme de la conversación. Un momentito, estoy.
Tengo que distraerme de la explicación y tengo que admitirles a ustedes el ingreso. Por favor, ingresen más temprano. Gracias. Entonces, la función logarítmica es la inversa de la función exponencial. Bien. Bien. La función exponencial y la función logarítmica. Son funciones, una es la inversa de la otra y viceversa. Entonces, definidas así, estamos definiendo la función logarítmica como la función inversa de la función exponencial. Ahora, estamos diciendo claramente que no se trata del logaritmo natural, que está definido solo para variable real con todas sus propiedades. Al definir esto de esta manera, vamos a poder encontrar lo que es el logaritmo de números complejos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de números reales, podemos decir que hay una propiedad muy importante. La propiedad es que ρ es al logaritmo natural de ρ, si hablamos de números reales, no se olviden. Bueno, ahora si hablamos de números complejos, estamos hablando de que z va a ser ρ e a la i teta. Entonces estamos hablando de función exponencial. Y estamos hablando de, si ustedes se fijan, la notación exponencial, notación con el teorema de Euler. Z es ρ e a la i teta. Esta es una forma de notación que hemos aprendido al inicio de nuestras clases. Pero también podemos hablar de que están comprometidos los ángulos cofinales. Considerando radianes, obviamente, si damos 2π es una vuelta en radianes, un ángulo de 360 grados. Entonces, fíjense, ρ es al logaritmo natural de ρ. Yo puedo escribir esto de esta manera. Entonces, e al logaritmo natural de ρ por e a la i teta más 2πk. Ya hemos dicho que 2π es una vuelta entera. 2π es una vuelta entera. Entonces, 2πk, si k es un número entero, como indica acá, puede ser 1, 2, 10 vueltas, 50 vueltas, en un sentido o en sentido inverso. ¿Sí? Entonces quiere decir que e a la i teta es lo mismo que a la i teta más 2πk. Y podemos relacionar
estos elementos de esta manera. Ahora bien, como habíamos dicho que E a la W es igual a Z, podemos establecer la relación E a la W igual a, ¿qué era Z? E a la logaritmo natural de ρ más I, Z más 2 pi k. Rho es la norma de Z, θ es el argumento de Z. Por lo tanto, W va a ser igual a Rho, logaritmo natural de Rho, más I, argumento de Z más 2 pi k. ¿Está bien? Bien. Entonces, fíjese, hemos encontrado el logaritmo de Z expresado como una parte real y una parte imaginaria. Fíjense bien en el desarrollo, porque ese desarrollo lo van a necesitar para poder resolver algunos problemas. Bien, función multivaluada, función de varios valores. ¿A qué se refiere? Vamos a analizar qué era el concepto de función, muchachos. A ver, Mauricio Edgar Chacón, buenos días. Mauricio, ¿podrías encender tu micrófono para decirme cuál era el concepto de función? A ver, Jean-Michel Vargas, acabas de entrar, ¿podrías decirme cuál es el concepto de función? Mauricio, ponte las pilas porque estás en la luna. ¿Qué era una función, muchachos? A ver, revisen. Era una relación que se establece entre dos conjuntos de puntos, donde al primer elemento, al elemento del conjunto de partida se le asigna una única imagen, única imagen. Función de varios valores. Función multivaluada. ¿Qué tiene que ver esto? Miren, aquí aparece la función logarítmica que se la trata como una función. Es el logaritmo natural de ρ más i, θ más 2 pi k.
Pero fíjense, acá el valor de K nos transfiere una serie de resultados y no van a ser un único resultado, sino van a ser infinitos resultados dependiendo del valor de K, porque K es un número entero. Entonces, esto se interpreta como una función de varios valores, multivaluada, pero es una función. Perdón, licenciado, ¿por qué ha pasado del logaritmo en base de 10 al logaritmo natural? ¿Quién, has llegado tarde seguramente? Yo no he hablado de Sí, logaritmo en base a 10 y logaritmo natural. He hablado de logaritmos de números complejos, que no tienen nada que ver con logaritmos de números reales. Solo llega a tener que ver cuando la parte imaginaria se anula. Pero la definición de logaritmo es en base a la idea de lo que es una función inversa. Lo que estoy mostrando ahí en pantalla es la definición. Cuando hablamos de solo esto, estamos definiendo lo que es la función logarítmica. Y la función logarítmica es la función inversa a la función exponencial. Estamos hablando de variable compleja, no estamos hablando de variable real. Ahora bien, cuando hablamos de variable real podemos hablar de esta propiedad. Rho es la norma de los números complejos, que es un número real positivo. Entonces, e al logaritmo natural de Rho, el Rho es una propiedad de números reales, y logaritmos de números reales. Esa es la propiedad. Entonces, cuando hablamos de variable compleja, estamos hablando de este número z. Y este número z es Rho e a la i teta, pero también podemos escribirlo con los ángulos cofinales. El número z está relacionado con sus ángulos cofinales, por lo tanto, podemos hablar de Rho e a la i teta más 2 pi k. Pero Rho hemos visto que es e a la logaritmo natural de Rho. Puedo reemplazar en vez de Rho e a la logaritmo natural de Rho y puedo sumar los términos e a la Rho, logaritmo natural de Rho, por e a la logaritmo, por e a la i teta más 2 pi k, y me queda e a la logaritmo natural de Rho más i teta más 2 pi k. K pertenece a los enteros, son vueltas completas, si no, esta definición está errada. Tienen que ser vueltas completas. Danitito Cutter Condori, ¿te has dormido? Saben de ese refrán, ¿no? Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. No se comporten como camarones, muchachos. No solo significa dormir apoyando la cabeza en una almohada, sino vivir dormido, sin entender lo que pasa alrededor, vivir en sueños. Bien, estamos viendo entonces este tema. Por favor, ustedes tienen que ponerse las pilas para poder hablar de este tema. Tienen que comprenderlo claramente, por favor. Ahora fíjense, E a la W es Z,
habíamos dicho, como la función logarítmica, si conozco W, conozco el logaritmo. Y sé que E a la W Z, entonces como E a la W Z y Z es, fíjense esto, entonces E a la W va a ser igual a E a la logaritmo natural de ρ más I teta más 2πk, con los ángulos cofinales. Por lo tanto, el logaritmo se define de esta manera. ¿Está claro? Estamos definiendo la función logarítmica. Entonces, no estamos hablando, muchachos, que se quede bien claro, no estamos hablando de logaritmo en base 10, logaritmo en base E, estamos hablando de una función logarítmica que está escrita con L mayúscula. Cuando hablemos de números reales, vamos a escribir los logaritmos con L minúscula. ¿De acuerdo? Así como están viendo, logaritmo natural de ρ está escrita con L minúscula. Así vamos a poder distinguir de qué estamos hablando y en el aprendizaje también vamos a poder distinguir de qué se trata la diferencia entre logaritmos de número real y número complejo. Fíjense, ¿qué pasa si el argumento, qué pasa si la parte imaginaria del complejo Z es 0? El argumento es 0, ¿sí? Esta parte debería ser nula. Entonces, solo podríamos hablar de esta igualdad, pero aquí hay una diferencia, parece típica, y esa es la diferencia en los números complejos y números reales respecto de la función logarítmica. Esta función la vamos a tratar como una función multivaluada porque ya hemos dicho que la definición de función es que la imagen debe ser única y aquí aparecen varias imágenes. Esta es una función de varios valores y puede ser expresada como una función, como varias funciones de un solo valor de esta manera. Fíjense, para que igual 0 tenemos el logaritmo de z, logaritmo natural de ρ más i teta. Ese sería para nosotros posiblemente el tronco. A igual 1 nos van a dar las ramas. Logaritmo de z es logaritmo natural de ρ más i teta más 2pi. Para k igual n, bueno, que hemos visto, son varias ramas. A medida que puedo incrementar k, ya sea en sentido positivo o negativo, voy a tener diferentes funciones. Y cada una de las funciones corresponde a una de las 10 funciones de un solo valor. Fíjense, voy a tener varias funciones de un solo valor. Entonces, de esta manera, hablamos de la función logarítmica y vamos a hablar de funciones de un solo valor. No sé si está claro, muchachos. No sé si está claro para la persona que me preguntó sobre por qué he cambiado logaritmo natural a logaritmo decimal. Sí, está claro. Gracias. No hay por qué. Esa es la parte del aprendizaje que debemos hacer, muchachos.
Justamente esa pregunta que tú me has hecho es importante porque va a aclarar la duda de logaritmo en base a 10, que no es la definición acá. Acá es el logaritmo complejo de z, el logaritmo de los números complejos. Están definidos como función inversa de la función exponencial, pero aparecen bajo esa definición y bajo los ángulos cofinales varias funciones de un solo valor. Entonces los matemáticos, para poder hacer ciertas relaciones que destaquen de la fracción y puedan llevarlos a un plano un poco más comprensible, han intentado llamar a este tipo de funciones de varios valores como asemejando a la naturaleza. Podemos hablar de un árbol que tiene un tronco y varias ramas, pero sigue siendo un solo árbol. No sé si me entienden. Pero en cada rama yo puedo expresar lo que es el árbol, pero el tronco expresa la parte principal. Entonces, acá vamos a hablar de el tronco y sus ramas, ¿sí? Para recordar las funciones multivaluadas, funciones de un solo valor, varias funciones de un solo valor. Bien, el seno inverso. Vamos a hablar de la función seno inverso. La función logarítmica la usamos como un puente. Vamos a ver que vamos a usar la función logarítmica para interpretar el resto de las funciones inversas. Miren, la función seno inverso de z. Aquí no podemos hablar de la función arcoseno, porque no hablamos precisamente de relaciones geométricas. Aquí está en el plano complejo, donde las funciones tienen un sentido más amplio de las funciones geométricas de la trigonometría. Entonces, el seno inverso no es el arcoseno. Fíjense, se lo define de una forma que vamos a poder encontrar unas relaciones muy interesantes. El seno inverso de z es un complejo W tal que el seno de W es z, o sea, está definido exactamente como una función inversa del seno. Ya sabemos que el seno de W igual z no es una función trigonométrica ni tiene que ver con geometría, más que cuando la parte imaginaria del complejo es nula. No sé si estoy explicando claramente, muchachos, pero aquí, ¿alguien tiene alguna idea de cómo se podría encontrar la parte real e imaginaria del seno inverso de z? ¿O cómo podríamos saber cuál es esa función? Ahora lo estamos definiendo, pero para poder estudiarla tenemos que hacer una relación analítica. Miren, el seno de W, que sería E a la IW menos E a la menos IW sobre 2I. Esa es la definición de seno. Tal cual habíamos visto acá. El seno de W va a ser Z. ¿Sí? Si encuentro W, yo habré encontrado el seno inverso de Z. Entonces, vamos a partir de allá. Yo puedo
establecer a través de esta ecuación, voy a tratar de encontrar W. Fíjense, multiplico por 2i, ambos miembros, si tengo esa ecuación, y luego multiplico por e a la i w y obtengo esta ecuación. En lo cual puedo, despejando la ecuación, dejándolo en un solo miembro y el otro igualado a cero, fíjense, simplemente pasado el miembro de la derecha a la izquierda, y al multiplicar por e a la i w, esto es e a la i w, esto era, perdón, esto era e a la i w menos i w por e a la i w, restan los exponentes, y da e a la 0 que es 1, y aquí me queda 2iz por e a la i w. Finalmente obtengo este resultado, llevando el miembro de la derecha a la izquierda, y ahora puedo hacer un cambio. Voy a decir que t es e a la i w. Entonces voy a construir la ecuación. Fíjense que a la 2 y 2w va a ser t cuadrado. 2iz por t menos 1. Ahora, si miro esta ecuación como una ecuación de segundo grado, en variable compleja, también puedo usar la forma de solución. Puedo decir que A es 1, B es menos 2 y Z, y C es menos 1. B, C. Entonces tengo AT cuadrado más BT más C. Y puedo despejar. Menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC. ¿Sí o no? Puedo usar la solución real de ecuaciones de segundo grado en este tema. A ver, y voy a escribir para que quede más claro para ustedes qué estamos usando. A veces pienso que ustedes no están recordando algunos temas.
Esta era la solución, las dos soluciones de la ecuación de segundo grado. Podemos expresarlas, ¿cierto? Entonces, menos b, que es 2z, más menos raíz cuadrada de b cuadrado, que sería b cuadrado. Menos por menos desaparece. 2 al cuadrado, 4. Y al cuadrado es menos 1. Por eso sale este menos z al cuadrado y menos 4ac. Menos por menos da más 4. Sobre 2 veces a, que es 1. Entonces, fíjense, acá, no puedo factorizar el 2 porque acá tengo raíz de menos 4z cuadrado más 4, factorizo el 4, saco fuera de la raíz como 2, factorizo el 2 y se simplifica con el de abajo, quedando finalmente t. Pero en un momentito. Muchachos, ahora bien, fíjense, estaríamos en este caso. Fíjense, entonces, ¿qué teníamos? Puedo despejar t y finalmente puedo despejar b doble. B doble, fíjense, sacando logaritmos, yo sé que b doble y b doble va a ser logaritmo de z y z más raíz de 1 menos z cuadrado. Y finalmente, este i pasa a dividir o multiplicamos por menos i ambos miembros. Fíjense, voy a ponerlo acá. ¿Por qué solo se toma la solución positiva? Buena pregunta. Vamos a poner esto así primero. ¿Ya? Y ahora voy a volver a copiar y hacerlo abajo. Buena tu pregunta, pero vamos a responderla. No está muy corta la respuesta. Vamos a recordar algunos elementos. Bien, tenemos esto. Voy a borrarlo de acá para que se pueda ver un poquito mejor. Y ahora, para conseguir el resultado, voy a hacer, voy a multiplicar ambos miembros. Voy a multiplicar menos i.
Multiplicar por menos i, ¿qué me queda? Menos i. I w. Y aquí otra vez menos i. Fíjense, i por menos i, ¿cuánto es, muchachos? ¿Podrían decirme cuánto resulta i por menos i? 1. Pues, i por menos i es 1. Exactamente 1. Entonces, finalmente, me queda que w es menos i, logaritmo natural de iz más raíz de 1 menos z cuadrado. Eso es. Y seno inverso de z va a ser w, ¿no es cierto? Y w es esto. Ahora, ¿por qué no usamos más menos? A ver, podemos razonar un poquito. ¿Por qué solo usamos el positivo? ¿Qué es lo que sucede en números complejos? ¿Qué diferencia hay con los números reales? Acá, al tratarse de una ecuación en variable compleja, fíjense, voy a eliminar el más menos para que quede bien claro esta vez. Ya entendí, licenciado, ya me di cuenta. ¿Pero por qué? ¿Puedes decirme? En la raíz ya está implícito que tiene dos soluciones. Exactamente. En la raíz del número complejo está implícita la solución negativa, porque si ustedes recuerdan, acá va a salir un número complejo y otro número a 180 grados, o sea, con una diferencia de pi. La raíz de números complejos nos da dos resultados, si recuerdan. ¿Recuerdan? No. Dos resultados. ¿No es cierto? La raíz de números complejos nos da dos resultados. La raíz cuadrada. La raíz quinta serán 5, la raíz sexta 6, etcétera, etcétera. Pero en la raíz cuadrada son 2. Entonces, esos dos resultados, como b cuadrado y a y c, son números complejos, ¿de acuerdo? Se supone que acá estamos en una ecuación compleja, entonces esta raíz es de números complejos y tenemos más menos en el resultado al encontrar la raíz de un número complejo. ¿De acuerdo? La raíz cuadrada siempre va a darnos la opción de dos resultados, uno y a 180 grados el otro. Habíamos visto que para determinar un número complejo, y su opuesto, la diferencia entre un número complejo y su opuesto está relacionada a 180 grados de ángulo de diferencia. ¿Ustedes recuerdan? Habíamos visto eso. Bueno, ahora bien, como pueden ver, he multiplicado por i ambos miembros
y obtengo que W es menos I logaritmo natural, logaritmo de Z más I, perdón, logaritmo de IZ más raíz de 1 menos Z cuadrado. Y finalmente, podemos ver que que el seno inverso es menos I logaritmo de IZ más raíz de 1 menos Z cuadrado. Bien, esto es el seno inverso. Bien, muchachos, ahora les voy a dar una pequeña tarea. Coseno inverso. Quiero que ustedes encuentren qué es el coseno inverso. Coseno inverso es definido de esa manera que les estoy presentando. Bien, pueden hacerlo, muchachos. Les voy a dar 5 minutos, 10 minutos. ¿Está bien? Recuerden el proceso que yo he seguido y continuamos en 10 minutos.
Bien, muchachos, si han debido encontrar. Vamos a continuar entonces. Así como el coseno inverso, como el seno inverso se encuentra, el coseno inverso también, y ese es el resultado. Bien, perdón. Entonces el coseno inverso va a ser menos i logaritmo de z más raíz cuadrada de z cuadrado menos 1. Eso es el coseno inverso. Ahora pues, podemos hablar de las funciones hiperbólicas inversas. Podemos hablar del seno hiperbólico y del coseno hiperbólico. El coseno hiperbólico inverso estaría dado de esta manera. Fíjense la definición. Coseno hiperbólico inverso de z es un complejo W tal que el coseno hiperbólico de W es z. Y hablamos del coseno hiperbólico de z que va a ser e a la z más e a la menos z sobre 2. Bien, veamos. Fíjense, esta es la ecuación, multiplicamos por e a la w. Tenemos esa ecuación y nuevamente pasamos a una ecuación de segundo grado y sacamos el coseno hiperbólico inverso despejando de esa ecuación. Y vamos a hacer un ejercicio.
Vamos a hallar todos los valores, fíjense, perdón, vamos a hacer algunos ejercicios antes de continuar, muchachos. Bien, veamos. A ver, a manera de ejercicio resolvamos lo siguiente. La tangente inversa. Vamos a ver lo que es la tangente inversa.
Ver, hemos visto el coseno inverso. Vamos a ver la tangente inversa. Fíjense, en el caso de la tangente, tenemos la definición de que la tangente es el complejo B doble tal que la tangente de B doble Z y la tangente es seno sobre coseno. Entonces, si nos fijamos, si partimos de la definición de la tangente de B doble, va a ser el seno de B doble sobre el coseno de B doble. El seno es E a la I B doble menos E a la menos I B doble sobre 2I. El coseno es E a la I B doble más E a la menos I B doble sobre 2. Que esto, tangente B doble va a ser Z. Si encuentro B doble, he encontrado la tangente inversa. Entonces, ¿cómo operamos? E a la I B doble sobre E a la I B doble multiplico este término. El 2 con el 2 se va y voy a pasar al otro miembro y por Z. Entonces, fíjense lo que tengo. Al multiplicar aquí, E a la I B doble va a quedar E a la I 2 B doble menos 1 y E a la I 2 B doble más 1. ¿Sí? Entonces, puedo despejar E a la I 2 B doble. Vamos a hacerlo. Es lo que me quedaría en realidad. Eso es lo que va a quedar. Y E a la I B doble por E a la I doble y E a la I 2 B doble. Aquí me queda la diferencia E a la 0 que es de 0,1. Acá abajo, E a la I 2 B doble. Y aquí la diferencia va a ser 1. Me queda este caso. De acá puedo nuevamente despejar, fíjense, el I 2, 2 W en un miembro, va a ser igual I Z por el denominador. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué hago con estos términos? Voy a pasar a un miembro y a la I 2 W por I Z. Fíjense,
Me queda prácticamente es esto, más Z. Muchacho. Ahora paso y Z. No sé, tomar este término. Aquí. Voy a pasar este término con signo negativo y el uno voy a pasarlo al otro término como uno más. Entonces, fíjense, puedo despejar de acá, puedo despejar E a la I2W. Si factorizo, ¿qué me va a quedar acá? Lo mismo voy a factorizar uno menos mi Z. Y puedo despejar lo que tenemos aquí abajo. 1 más Z sobre 1 menos Z. Y finalmente despejo W. Y 2W va a ser el logaritmo de 1 más Z y Z sobre 1 menos Z. Y finalmente voy a tener, voy a pasar a dividir este término, pero al dividir tengo menos, tengo I, I por 2, 2I, y en el denominador multiplico por menos I, me da menos I medios logaritmo de esto. Finalmente, puedo determinar que la tangente inversa es este término. Vamos a mejorar un poquito. Fíjense, perdón. Perdón, muchachos, soy algo que está bloqueando.
Ya, hemos llegado acá, lo cual despejamos E a la I, 2W. Finalmente tengo que W tangente menos 1 de Z es este término. Y lo que quiero recalcar, por favor, y que ustedes no se equivoquen nunca, es que fíjense, podemos hablar de la tangente inversa, pero es distinta. Y esto que no existe este error nunca con ustedes, que puedan decir que la tangente sea el seno inverso de z sobre coseno inverso de z. Este es un error garrafal, espero no ver nunca en sus exámenes. Durante todo el tiempo que dicto esta materia, he visto muchas veces este error. Por favor, no lo cometan nunca. Que la tangente es el seno sobre coseno, es verdad, pero que la tangente sea seno inverso sobre coseno inverso no es correcto. Bien, muchachos, hemos visto esto. Ahora vamos a hacer un ejercicio, el análisis de la derivada. F de z compuesta por el ritmo natural de raíz de x cuadrado más y cuadrado y tangente inversa de y sobre x. Funciones continuas para todo z, donde x es distinto de 0 y y es distinto de 0. Acá, perdón, me faltan los paréntesis. Estamos expresando la función f de z como un par ordenado. ¿De acuerdo? Si analizamos la derivabilidad, estamos analizando la derivabilidad del logaritmo. Fíjense, será derivable el logaritmo. Vamos a ver ese término. Veamos si el logaritmo es derivable. Si vamos a hablar de la rama principal del logaritmo. Entonces, fíjense, parte real y la parte imaginaria son estas funciones. La parte real es el logaritmo natural de la norma de z y la parte imaginaria es la tangente inversa de y sobre x.
con un problema, muchachos, no sé qué pasa aquí. Como siempre. Ingeniero, ya son las 8:25. Ya, vamos a quedar acá, muchachos. Vamos a ver la próxima clase, la derivabilidad del logaritmo. Por favor, retírense. Vamos a continuar la próxima clase. Gracias. Hasta la próxima clase, por favor. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, Inge. Bien, Todo bien. gracias.